Ahora, cuando hablamos de paletización, ¿verdad? Nos indica que es la acción de colocar o anclar un cargamento sobre una plataforma construida con diversos materiales denominada paleta o pallets, ¿sí? A efectos de facilitar la manipulación de carga, ¿sí? Ahora, ayer también les hacía la observación, ¿verdad? Que existen distintos tipos de pallets con respecto a temas de calidad. Vamos a encontrar de distintos precios, los precios va de la mano con el tema de la calidad, distintos tipos de madera como tal, características de pallets dependiendo del tipo de operación. Algunos utilizan solo pallets de maderas, obviamente algunos también tienen que ver, va de la mano también con pallets certificados, incluso pallets fumigados en la mayoría de casos, sobre todo en temas alimenticios. Eh, y lo que también hacíamos hincapié o reforzábamos era el hecho que el pallet como tal va a depender el tipo de operación que tú manejes. ¿Sí? El tipo de operación que tú manejes. Entonces, por ponerles un ejemplo, actualmente, ¿verdad? Actualmente nosotros manejamos pallets de 1 por 1,20. Sí, actualmente en la operación que tengo la oportunidad de estar hoy en día. En una operación, en una antigua experiencia laboral, teníamos en este caso pallets de 1,20 por 1,20. ¿Sí? ¿Por qué teníamos un pallet quizás de distintas dimensiones? Por la característica o la naturaleza del producto. Almacenábamos productos fertilizantes, sacos de 50 kilos o sacos de 25 kilos. Pero adicional a eso teníamos ciertos productos que acorde a sus características, por poner un pequeño ejemplo, la urea, ¿verdad? Eran sacos más voluminosos, por lo tanto requería que el pallet tenga ciertas características puntuales como tal. En ciertos escenarios, en este caso hay operaciones que manejan también pallet doble fajo, doble cara, que lo puedes utilizar de lado y lado. Hay en otras operaciones las cuales solo no es doble faz, sino que te permite generar movimientos ya sea con montacargas, pero también puede generar movimientos con una traspaleta, ¿sí? Lo que nosotros conocemos actualmente como Yale, ¿ok? Entonces, el pallet como tal va a depender muchísimo las dimensiones en base al tipo de operaciones que en este caso se requiera como tal, ¿ok? Ahora, justo ya lo habíamos hablado, ¿qué ventajas nosotros tenemos al momento de paletizar? Lo primero, minimización en tiempos en las operaciones de carga y descarga. Queridos amigos, cuando hablamos de disminución de tiempos o minimización, ¿verdad? U optimización, lo pueden ver de distintas maneras. Aquí, por ejemplo, textualmente dice minimización de tiempos. En otros lugares puede decir optimización de tiempos. Vas a optimizar los tiempos para ser mucho más productivos. ¿Ok? Acá te dice minimización de tiempos en las operaciones de carga y descarga. Esto, señores, es dinero. ¿Sí? Esto, señores, es dinero porque, como les digo, ¿ok? Tú eres mucho más eficiente en una operación. Por lo tanto, si tienes una operación eficiente, vas a tener menos incidencia de recurso humano en un proceso de carga y descarga, por poner un ejemplo. Vas a tener, en este caso, si a su vez tienes menor incidencia en manos u horas hombre como tal, vas a generar un aporte positivo en disminución de tiempos internos. Si disminuyes tiempos internos, seguramente vas a disminuir tu incidencia o tu impacto en las horas extras que generas. ¿Ok? Eh, si aceleras tu proceso de distribución o tu proceso de carga de vehículos, si anteriormente cargabas 45, ahora al día puedes cargar 50 o 55, puedes sacar mucho más producto al mercado. Por lo tanto, tu producto adicional que sacas al mercado, por donde lo quieras ver, se genera en este caso, es rentable como tal para la organización. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro tema? Y aquí hay un tema importante también. No solamente es el hecho de decir, ok, yo disminuyo el tema de horas hombre como tal o disminuyo el recurso humano, sino que también el hecho de paletizar un producto implica de que tú tengas menos manipulaciones en tu mercancía. ¿Sí? Es decir, que todo hoy en día es trasladado con máquina o tras paleta y cuando un producto tiene menos manipulación del recurso humano, tiene menos incidencia, en este caso, a generar algún tema de afectación o desgaste de producto, entre otros. ¿Ok? Ahora, otro de los beneficios de las ventajas a paletizar es la optimización del espacio de almacenamiento. ¿Sí? Hoy en día, la mayoría de organizaciones, a diferencia quizás de años atrás,
El crecimiento años atrás se daba quizás de forma horizontal, podía crecer de forma horizontal, pero hoy en día, al tener ya limitantes de crecimiento horizontal en las organizaciones en lo que concierne a temas de almacenamiento, hay empresas que optan en este caso por crecer de forma vertical. Cuando hablamos de crecimientos verticales dentro de una organización, específicamente en procesos de almacenamiento, no estamos hablando de otra cosa que tu proceso de almacenamiento en estanterías o en racks. ¿Sí? Te permite crecer de forma vertical y obviamente tratas de optimizar el espacio de almacenamiento. ¿Sí? Ahora, eh, como les había mencionado, una de las ventajas de paletizar es la reducción del riesgo de roturas y pérdidas durante la manipulación y el transporte, ya que se manejan cargas con mayor peso y volumen. Ahora, ojo que aquí nunca se menciona dentro de las ventajas de paletizar el hecho de la eliminación del riesgo de roturas, ¿sí? Aquí se dice reducción. El riesgo siempre va a estar. Puede hacer que disminuyas la incidencia, ¿verdad? La incidencia de riesgo de roturas por la manipulación del recurso humano, pero si ejecutas una mala maniobra de almacenamiento o ejecutas una mala maniobra de un proceso de carga, del proceso de carga de un producto, al final también corres el riesgo de que tengas pérdida de productos por daños. ¿Sí? Pasa bastante, por ejemplo, en el sector del fertilizante, como son en este caso sacos de fertilizantes, al mínimo roce con el pallet, ya un saco ya me resultaba afectado. Entonces, ojo, hay reducción del riesgo, más no eliminación del mismo como tal. ¿Ok? Sepamos, ¿verdad? Sepamos que los pallets, de acuerdo a características, te permiten hasta un cierto peso en toneladas, ¿verdad? Eso es un punto importante a tener en cuenta, sobre todo porque los pallets como tal también tienen especificaciones técnicas, ¿sí? Eso es importante. Si uno, por ejemplo, adquiere un pallet, ¿verdad? La empresa que te lo vende, pues debe tener toda la hoja certificada del pallet en base a las necesidades que tú tengas. Ah, te va a decir, mira, este pallet es con madera tipo roble, no lo sé. Estoy ahorita diciendo cualquier material. Tipo roble en el cual es un pallet tipo doble faz y ese pallet, acorde a normativas alimenticias u otras, tiene un proceso de sanitización y a su vez el pallet como tal está en capacidad de durarte hasta 6 o 7 vueltas. ¿Sí? Es decir, que 6 o 7 veces el pallet va a retornarte y ese por lo general es el promedio de vida útil. ¿Ok? Entonces, eso es un factor importante a considerar. Punto 2. ¿Ok? Viene ya el tema de tu producto. Como les decía, ok, tú ya ubicas tu producto dentro del pallet y no acaba ahí el escenario, porque no es que yo cojo el pallet, veo mi producto, lo ubico bien, perfecto, el producto está dentro del pallet de acuerdo a la normativa y de ahí en adelante genero los niveles que en este caso a mí me sirva para almacenar. No, no va por ahí el tema, sino que más bien la altura, por ejemplo, la altura máxima, ¿verdad? O ciertos detalles específicos, el mismo producto dentro de su cartón, por lo general, debe tener sus especificaciones técnicas. En este caso, ¿a qué nos referimos específicamente? A todo el proceso, a todo lo que nosotros determinamos como pictogramas, ¿ok? ¿Qué son los pictogramas apilamientos? No es otra cosa más que la información que el mismo producto me da, ¿verdad? Para saber cómo yo debo almacenar ese producto, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos ver, ¿verdad? Ciertos pictogramas. Bueno, acá encontramos un lote, ¿sí? Acá en este caso nos menciona la dirección del apilamiento, ¿sí? ¿Ok? Para arriba como tal. En este caso nos indica también cuántas unidades contiene el cartón. E incluso nos puede indicar si es una mercadería frágil o no, ¿sí? Entonces, eso por ejemplo es un tipo de pictograma. Acá, por ejemplo, en otro tipo de pictograma te dice, ok, perfecto, esta caja o este producto terminado puede ser apilado hasta 8 niveles, ¿sí? Hasta 8 niveles, que es lo que soporta. Ahora, el día de ayer también hacíamos un comentario eh, y creo que era un ejemplo con respecto a cadenas de suministros desintegradas, ¿verdad? Y justo hacía el escenario en el cual en una cadena de suministros desintegrada, muchas veces el proceso de almacenamiento no estaba sincronizado con el proceso de adquisiciones, ya sea
importaciones o compras locales y simplemente llegaba un contenedor a tu bodega o a tu almacén y te tocaba recibirlo a como pinte, como decimos, ¿ok? Entonces, ese proceso de recibirlo sin una previa planificación, en algunas operaciones lo he visto, lo he vivido, ¿qué implicación tenía eso? Hacer una gestión operativa para poder gestionar el espacio para esa nueva adquisición y dentro de esa gestión de buscar nuevos espacios, muchas operaciones lo que hace es reactivar productos, ¿ok? Ese proceso de reactiva de producto, ok, por ejemplo, si yo tengo este producto que está acá, ¿verdad? Que me dice que yo puedo apilar hasta 8 niveles, pero como yo necesito espacio, necesito liberar pales, ¿sabes qué? Yo voy a apilar esto de aquí a 10 niveles. Seguramente, quizás si lo elevas a 9 niveles o a 10, no vas a tener mayor novedad. Elevas a un nivel más o puede ser que pasen los días, ¿verdad? Y ya tu base como tal empieza ya a tambalear. O en su defecto, tu producto que está como base empieza a sufrir daños por aguantar un peso excesivo, por decirlo así. Entonces, ese proceso de reapilamientos o violación de pictogramas como tal, trae como resultados pues temas y aspectos negativos, que puede ser el hecho de mermas en el proceso de almacenamiento, productos con afectación, productos que tú visualmente tú lo veas que parecería que esté en buen estado, pero que cuando llega el cliente te va a recibir producto aplastado, producto reventado, que suele pasar muchísimo dentro de una operación como tal. ¿Ok? Bien, entonces, como habíamos mencionado, ¿verdad? Dentro de los beneficios de la paletización, sí tenemos algunos beneficios importantes, recalcando nuevamente la reducción de la manipulación sobre los productos que en este caso se transportan, disminución de pérdidas por daño de mercadería, ¿verdad? Aprovechamiento máximo del espacio de almacenamiento y aprovechamiento máximo del espacio, sobre todo también en la unidad de transporte como tal. Ahora, por ejemplo, acá tenemos otros ejemplos de pictograma, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Acá te dice, primero, acá te lo menciona como arrume máximo, ¿sí? Miren que al final acá te dice arrume máximo y acá te dice patrón de arrume, o sea, lo vas a encontrar con distintos textos, por decirlo así, pero al final te da la indicación correspondiente. Primero acá te dice que te sugieren 24 cajas de tendido. Cuando hablamos de 24 cajas de tendido, estamos hablando de lo que representa la base. Estas 24 cajas encajan perfecto en las dimensiones que en este caso, para este ejemplo, el pallet presenta. Este es un pallet de 1,20 por 1, ¿sí? Entonces te dicen que para estivar en este pallet y de acuerdo a las características de este producto, te permiten generar una base, ¿verdad? De 24 cajas, ¿sí? Te dicen acá que puedes tener hasta 5 tendidos, ¿sí? Hasta 5 tendidos, que los tendidos no es otra cosa más que los niveles como tal de apilamiento. Es decir, que vas a tener nivel 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Y al final te dice que por cada unidad de carga, ¿verdad? Por cada pallet vas a tener 120 cajas por estilo, ¿ok? Si nos vamos al otro ejemplo como tal, ¿verdad? Es quizás algo similar, pero con distinto texto. Acá en esto te dice que vas a tener 10 cajas por tendido, ¿sí? 10 cajas como base. Te dice tendidos por estiva, que no es otra cosa más que los niveles de apilamiento. Acá te dice que para este tipo de productos los tendidos por estiva van a ser 6 niveles, ¿sí? Y sobre todo te dice arrume trabado, o en algunos casos le llaman los famosos cruces, ¿verdad? O amarres, ¿verdad? A partir del tendido número 2. ¿Sí? Entonces, hay distintas características en el proceso de apilamiento. Acá, en este caso, te dice que cada unidad, en este caso, tiene 12 unidades y te habla incluso del gramaje, en este caso, de las cajas. ¿Ok? Entonces, como les menciono, el tema de los pictogramas juega un rol importante durante tu proceso de almacenamiento y seguramente algunos de ustedes que están en la parte de transporte, eh, o que dan servicio de transporte o servicios de paquetería en algunos lugares o en algunas empresas, sí es importante tener en cuenta este tipo de situaciones porque muchas veces en operación como gestión en piso hay un concepto erróneo con respecto a la correcta
ocupación, ¿verdad? Ocupación de los vehículos, ¿sí? Ocupación de los vehículos. Entonces, cuando se tiene esa percepción errónea de que, ok, sabes que yo debo tratar de generar la mayor ocupación en ese vehículo, implica muchas veces de que te puedes saltar este proceso de apilamiento en el cual, mira, sabes que la altura de mi furgón metálico me da para yo elevar mi producto hasta 8 niveles, por poner un ejemplo, cuando en realidad por características del producto, el producto te dice solo puedes elevarlo hasta 6. Entonces seguramente vas a trasladar 8 niveles, pero con el riesgo de que cuando llegue tu producto al punto de venta donde, o al cliente o al consumidor final, el consumidor final va a rechazarte ese producto, obviamente porque le está llegando todo aplastado. ¿Ok?